Netanyahu quiere eliminar al G7. En una declaración cargada de indignación, el primer ministro hebreo arremetió contra algunos de los líderes de los países más poderosos del planeta, desestimando sus críticas y lanzando advertencias en un tono amenazante, tal y como lo hace con sus enemigos del Medio Oriente. De esta forma, el régimen de Tel Aviv muerde de nuevo la mano de sus aliados occidentales y se atreve a ponerlos entre la espada y la pared, para que decidan entre su cruzada violenta en contra de los pueblos palestinos y libaneses o la disolución definitiva de una alianza que se convirtió en el holocausto del siglo XXI. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El G7. Ahora, son enemigos de la nación hebrea, y Netanyahu los quiere afuera. Para el primer ministro Netanyahu, las recientes críticas de líderes como Emmanuel Macron son el colmo del descaro. En un video publicado en sus redes sociales, el líder del país hebreo se lanzó contra todos los líderes mundiales del grupo de los 7, que han pedido que el enemigo de Irán detenga sus ataques contra el Líbano y la Franja de Gaza. Mientras Tel Aviv responde con bombardeos en el Líbano y Gaza, algunos de los países más poderosos del mundo, según Netanyahu, ahora intentan frenar la legítima defensa del Estado hebreo. Calificó a Macron y a otros líderes del mundo desarrollado de hipócritas por exigir un embargo de armas al país dirigido por Netanyahu, mientras ignoran las acciones de Irán, desestimando las críticas y minimizando las devastadoras consecuencias de los bombardeos en Gaza y Líbano, insistiendo en que la nación mediterránea atacará con o sin ayuda. Y es que esta embestida diplomática de Netanyahu ocurrió luego de que el presidente francés Emmanuel Macron advirtió ante los medios internacionales que la política belicista de Tel Aviv está avivando el resentimiento en la región que puede causar una chispa que desencadene un conflicto más catastrófico. Criticó además que Netanyahu no escucha las recomendaciones para detener la ofensiva y subrayó que el Líbano podría convertirse en otro campo de destrucción como Gaza, a menos que se busque una solución política inmediata. Según Macron, el país hebreo está cometiendo un error garrafal. Ya se lo he vuelto a decir al primer ministro Netanyahu y creo que su estrategia al atacar el Líbano es un error. Un error también para la propia seguridad de ese país, dijo Macron en una entrevista. Ahora bien, ¿de verdad Macron esperaba que Netanyahu escuchara? La realidad es que la guerra en Oriente Medio no se detendrá porque unos cuantos líderes europeos sientan incomodidad moral. Pero Macron siguió insistiendo y exclamó: «El Líbano no puede convertirse en un nuevo Gaza», declaró el presidente francés con su aire habitual de superioridad moral. Claro, mientras tanto, las armas francesas continúan fluyendo hacia Europa del Este, donde el conflicto en Ucrania amenaza con desbordarse aún más. Macron critica a Netanyahu por sus acciones en Oriente Medio, pero parece cerrar los ojos a las implicaciones de sus propias decisiones en Ucrania. Más adelante dijo algo que encendió más la ira de Netanyahu: «Creo que no somos escuchados». A lo que el premier hebreo replicó que lo que está diciendo no tiene ni pies ni cabeza, ya que hablar de soluciones políticas cuando las bombas ya están cayendo suena casi infantil en este punto. Sobre todo porque para Netanyahu, la guerra en Oriente Medio no se detendrá porque París lo desee. Es por ello que Netanyahu le restregó al Macron que si las miles de muertes en Gaza no son suficientes, entonces sus palabras no son más que una vergüenza para el mundo libre. Otro que también viene resonando con discurso antihebreo es el canciller alemán Olaf Scholz, quien desde el inicio del año ha levantado su mano en el hemiciclo del G7 para condenar la barbarie de Tel Aviv desde el inicio del conflicto el 7 de octubre del 2023. En ese momento, Scholz aseveró: «No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo los palestinos mueren de hambre». A lo que de inmediato Netanyahu le replicó criticándolo
por la poca memoria de su socio internacional e insistiendo que invadiría la ciudad palestina de Rafah, con o sin el permiso de sus colegas. Palabras que el premier alemán repudió de inmediato al recordarle a su homólogo cómo se puede proteger a más de 1,5 millones de personas que no tienen a dónde ir. Una pregunta que el primer ministro hebreo no se molestó en responder. 3 meses después, Scholz arremete de nuevo en contra del enemigo de Palestina y se planta enfrente de su líder para encararlo y exigirle que se abstuviera de tomar medidas que alimenten más la tensión regional y que pensara de una vez por todas poner fin a la espiral de violencia propiciada por sus fuerzas armadas. Sin embargo, a Netanyahu no pareció intimidarle las palabras de uno de sus socios y subrayó que no tiene intención de detener la guerra ni convocar elecciones, pese a las crecientes presiones internacionales. Cuestionando su posición, al preguntarles el por qué tienen tan poca memoria al olvidar los hechos del 7 de octubre del año pasado, que marcó el inicio de una guerra que hasta ahora no tiene señales de terminar. Pero el despotismo de Netanyahu da para más, y esta vez le tocó al presidente de su principal mecenas, Joe Biden. Aunque suene increíble, el jefe de la Casa Blanca ha manifestado en varias oportunidades su hartazgo hacia la gestión devastadora del vecino no árabe del Líbano en su conflicto con sus vecinos. Cuestionó a Netanyahu al afirmar que su gobierno no está haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo sobre la liberación de rehenes en poder de Hamás, por lo que la Casa Blanca inició la redacción de un acuerdo de paz para ambas partes en las que o lo toman o lo dejan. La última pataleta diplomática de Tel Aviv hacia sus colegas de Occidente fue el impasse entre el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el gobierno hebreo, que desencadenó la decisión por parte del rival de los chiíes de declararlo persona non grata en su país. Todo esto, a raíz de las palabras de Guterres, llamando a la conciliación y a la búsqueda del diálogo entre los enemigos del Medio Oriente, además de criticar la falta de voluntad de Tel Aviv para evitar una crisis humanitaria de dimensiones apocalípticas. Así como de apocalíptico será el enfrentamiento entre los más poderosos del planeta contra el Estado hebreo, luego que el mismísimo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenaran la decisión de Netanyahu de prohibirle la entrada al secretario general al país hebreo. Suficiente caldo de cultivo para que el Estado hebreo aparte poco a poco a sus protectores y los saque del camino, tal y como lo afirmaron algunos miembros del gobierno a Biden en un diario estadounidense, en el que aseguraron que si el enemigo de Irán se niega a compartir con la Casa Blanca sus planes, su destino es quedarse solo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa
produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.